Si tú tienes el dinero en efectivo, mira lo que se te destruía. Lo que comprabas con $1,600, ahora lo compras con $2,300. El dinero en efectivo se pierde, lo destruye la inflación. Quedé impactado con la información que acabo de recibir que afecta al mercado de los bienes raíces, mi activo favorito para invertir. Como sabes, en este canal hablamos de crear capital en la era digital y para encontrar las mejores oportunidades de inversión, yo me mantengo en contacto con inversionistas de distintos países. Pero con la situación actual toca pensar muy bien antes de dar cualquier paso. Por eso tenemos de nuevo hoy a Fabio Barona de Finanzas Sin Misterio, quien te va a revelar exactamente cuándo te conviene comprar casa y cuándo no deberías hacerlo. Y de verdad, cualquier persona que va a Estados Unidos en este momento llegan asustados porque los precios están increíblemente altos. Vas a comprar un carro, por ejemplo, en los dealers no hay carros. Y no hay carros porque en general hay una escasez de los chips que producen y hay un desabastecimiento total. Yo fui a un dealer de un carro que necesitaba sacar un lease de un automóvil y cuando fui allá, yo me acuerdo que en mi época yo iba cuando yo vivía en Estados Unidos y uno negociaba. Entonces le decían, no, este carro vale tanto, y uno le hacía una oferta y yo lograba bajar 20, 30% el valor de la cuota del lease que me iban a dar. Y aquí nomás intenté hacer eso, el vendedor llegó y me miró y me dijo, ni lo piense. Porque yo soy de los que pregunto el número, dígame cuánto es el valor de mercado, cuánto es el valor residual, todas las variables que se necesitan para calcular un lease. ¿Y usted para qué pregunta todo eso? Que yo quiero entender los números y quiero saber. Y me dijo, ni le hagan números. El valor que yo le estoy dando, ese es. No me vaya a pedir rebaja, no me vaya a pedir nada. Si no le sirve, tengo fila de personas esperando porque nomás tengo 2 carros y esos carros se van hoy de aquí. Queda uno asustado. Tú vas a los supermercados, era impresionante, por ejemplo, Walmart. Walmart es casi todo producto chino, ¿no? Pero entonces tú llegas, por ejemplo, en la sección de maletas, no encuentras una maleta, estanterías absolutamente desocupadas. En la sección de chanclas, de zapatos deportivos, de zapatos para playa, de todas las cosas, vacío. Hay un desabastecimiento muy grande a nivel de muchos productos y entonces hay una inflación marcada que de verdad está una locura. Mira que yo de las propiedades que manejo con mis clientes allá, hay un caso, por ejemplo, un amigo tenía la propiedad rentada en $1,400. La propiedad cumplió el contrato y simplemente él le dijo al tenant, al inquilino, le dijo, ok, te voy a subir a 1,900. ¿Quién va a aceptar? O sea, se asusta. Dice, no, yo no te puedo pagar eso. Ok, entrégame la propiedad. Le entregó la propiedad y no se demoró 15 días y la rentó en 1,900. ¿Qué es el efecto que está sucediendo? Y todo esto, ¿por qué lo estoy contando? Porque de verdad que de pronto en otras conversaciones que hemos tenido, habían casos donde yo te decía, es recomendable de pronto tener mucha prudencia y no comprar ahora, salvo que estés, de pronto el ejemplo que yo colocaba en aquel video, que era que si estás vendiendo y vas a reinvertir ese dinero y vas a tener el alivio de no pagar el capital gain o la ganancia ocasional en los impuestos, etcétera, es buena idea. Pero resulta que cuando tú vas a ver la posibilidad de comprar frente a la inflación y todo lo que se está acercando, se ha convertido en una, diría yo, en una necesidad de invertir el dinero, porque si tú no lo inviertes, el dinero se te destruye con la inflación. Empieza uno a ver que propiedades, en la del ejemplo que te estoy contando, esta es una propiedad que estando rentada a $1,400 y esa propiedad había costado $167,000. Estaba alquilada al 0.8%. Eso equivale casi al 10% anual, lo cual es buenísimo. Claro. Y resulta que ahora quedó alquilada a 1,900, quedó alquilada al 1.2%. Si multiplicas eso por 12, estamos hablando de una rentabilidad del 15% en renta. Todavía existe mucha posibilidad, es muy difícil comprar, porque ya para comprar es muy difícil tener acceso. Las propiedades usadas que las estábamos hablando en aquel entonces, yo te decía, es muy difícil. O sea, una propiedad sale al mercado y las personas hacen oferta de esa propiedad sin haberla visto. Y las ofertas de todo el que está sacando propiedades en el mercado, por decir algo, la listan en 200,000. Ni se te ocurra pasar una oferta por 200 o por menos. No la miran. Las ofertas las están pasando por 10,000, 20,000, hasta 30,000, $40,000 por encima.
porque es una locura. Y uno cree que llegó a un techo, que esa es la pregunta que todos nos hacemos: ¿en qué momento va a llegar el techo? Recuerdo mucho que una de las razones por las que estábamos analizando el mercado tenía que ver con la oferta y la demanda, porque definitivamente lo que hay es un desequilibrio entre oferta y demanda, porque existe muy poca oferta de propiedades, pero la demanda no para de crecer. Y hablando específicamente pues del mercado que conozco, que es el de Tampa, en la Florida. Cuando veíamos esa cantidad de gente que llega y sigue llegando en este momento, y pensábamos que la forma para que los precios empiecen a estabilizarse, o lo que muchas personas tienen también miedo es de que los precios empiecen a caer, pues básicamente lo que tendría que haber es un equilibrio entre oferta y demanda. Entonces las preguntas que nos hacíamos era: ¿qué tiene que suceder para que se incremente la oferta? Entonces, dentro de las opciones que analizábamos en ese momento era que, como estábamos en un periodo de alivio de los mortgages, de las hipotecas, donde las personas tenían, digamos, un congelamiento de sus créditos y no estaban pagando las cuotas, decíamos que de pronto, en el momento en que las personas les quitaran ese beneficio, se les terminara el periodo de alivio, iba a venir una caída de impagos, de que las personas no pudieran pagar sus hipotecas, y muchas personas, esperando no perder su propiedad, iban a estar dispuestas a venderlas en ese momento para poder recoger un equity que tenían, porque los precios no paran de crecer. Y resulta que ese escenario cada vez está más lejos. Yo hice un seguimiento de las personas que tenían alivio en hipotecas. No recuerdo el número, pero más o menos hablaba de un universo de hipotecas como de 50 millones de hipotecas en Estados Unidos, de los cuales era menos del 5%, estaba por esos lados, las personas que tenían alivios. Pero en la medida en que se fueron terminando los alivios, hay una estadística que habla que como el 70% de las personas que tuvieron alivio ya tienen un acuerdo de pago y están en una normalización de sus pagos. Y básicamente esto obedece porque también el sistema financiero aprendió la lección de hace 10 años, ¿no? Entonces ellos dijeron: no, ni locos vamos a permitir que hayan impagos, y se prestan para cualquier tipo de negociación, ya sea refinanciar, bajarte la cuota, darte más plazos, lo que sea, pero a toda costa evitar que hayan impagos. Entonces, por ese lado se fueron agotando las posibilidades de que aumentara la oferta. Ahora, el déficit que hay a nivel de construcción, porque esa es la otra forma que tendríamos que ver que aumentara la oferta, es que construyeran nuevas viviendas. Unos hablan de que hay 1 millón de propiedades de déficit en construcción en Estados Unidos, y otros hablan hasta 3 millones. Entonces es una cantidad demasiado grande que no se puede suplir en el corto plazo. ¿Por qué razón? Porque no es cuestión de que uno diga: listo, vamos a construir porque la gente está pidiendo propiedades, porque viene toda una coyuntura desde atrás, y era la coyuntura de que antes de la pandemia también había una disminución, porque la crisis también le enseñó a los constructores y al sistema financiero que podría ocurrir una burbuja, podría pasar muchas cosas. Entonces fueron muy mesurados en la construcción, y cuando veían llegar la pandemia, entonces ellos también fueron más conservadores todavía, pararon de construir, y al mismo tiempo los productores de las materias primas dejaron de producirlas también, como tú viste el ejemplo de la madera. Muchos aserraderos, creo que se llama, ellos dejaron de producir por miedo a que la demanda fuera a caer impresionantemente, y se generó esa escasez de materias primas. El caso es que para poder solucionar esto y poder suplir la demanda de propiedades vía construcción, también va a tomar unos años. Recuerdo que hablábamos aquella vez de que Tampa era muy interesante, porque en Tampa hay un crecimiento de la población muy grande, que están llegando todos los días, y no creas que sea generada por gente de afuera de Estados Unidos, no, desplazamiento de otros estados por el teletrabajo, porque están trasladándose muchas compañías de tecnología, se está convirtiendo en un pequeño Silicon Valley. Entonces están llegando personas de Nueva York, por ejemplo, con unas proporciones que ni siquiera comparan. Tuve un caso de un inquilino que aplicó a otra propiedad. Su esposa y él venían de Nueva York, vivían en Manhattan en un apartamento pequeñito, porque los apartamentos allá, pues no los de los millonarios, pero un apartamento pequeño del equivalente a 100 metros cuadrados, si no es más pequeño, te puede costar $1 millón, y puede haber sido construido hace más de 100 años, y son feos, pero vives en Manhattan.
Estas personas estaban viviendo en un apartamento de esos, y yo creo que era mucho más pequeño, y estaban pagando casi $4,000 de renta, más el nivel de taxes que se pagan en Nueva York, porque en Nueva York tú pagas taxes 2 veces, ¿no? Le pagas al estado y luego le pagas a la ciudad, al condado. Eso es una de las cosas que está haciendo que la gente se vaya. Y resulta que cuando vienen estas personas, si tú tienes una propiedad, esta era otra propiedad que estaba alquilada también en 1,400 y les pidieron $2,000. La tenía el mes pasado a 1,400 y ahora ya pido 2,000. Grande, porque comparado con el tamaño de ellos, aseguro, yo creo que es 2 veces más grande de lo que ellos tenían, construida en el 2009. Y cuando les dicen $2,000, se miran y dicen, listo, la tomamos. No, porque las proporciones que traen de pagar 3,000 y pico, $4,000, a que les den 2,000 por algo nuevo. Entonces ahí es donde yo creía que había un techo psicológico en las rentas que podía llegar a 2,000, porque en Tampa pasarse de 2,000 en un townhouse o algo era, y resulta que veo que todavía tiene mucho para crecer. ¿Por qué razón? Porque el metro cuadrado de Tampa todavía es muy barato comparado incluso con el del mismo Miami. Entonces hay unas posibilidades de crecimiento muy interesantes, lo cual lo lleva a uno a, primero, tenemos un problema, las personas que tengan el dinero en efectivo, si no lo invierte, tienen un problema muy grande. Mira, un automóvil, un Toyota Corolla, que es el carro más barato en Estados Unidos, más o menos, pues ya deben haber otros más baraticos, pero el carro nuevo, más barato, más básico es el Toyota Corolla. Un lease, que es como un arrendamiento, que es una modalidad en otros países, se llama leasing. Cuando yo estaba allá hace unos 4 o 5 años, lo podía sacar con $220 mensuales, $200 mensuales de cuota. Y esa persona que estaba pagando $1,400 de renta en esa propiedad, entonces si tenía esa propiedad, casa y un carro, tenía 1,400 más 200, 1,600. Con 1,600 tenía casa y carro. Y resulta que ahora esa misma persona, si va a comprar a tomar un lease, a mí me pidieron $400 por un lease de un Toyota. Entonces estamos hablando de 400 y la renta que estaba en 1,400 quedó en 1,900. Estamos hablando que lo que una persona tenía para vivir entre su casa y su carro, que era de 1,600, ahora le cuesta 2,300. Es decir, eso es un incremento como del 50%, no sé, grandísimo, más o menos. Sí. Eso es imposible porque los salarios tampoco están subiendo esa proporción. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Tiene varias opciones. Pues primero le toca irse de ahí y desplazarse a un lugar más barato. Entonces los de Nueva York están bajando para Miami, los de Miami están yendo para Tampa y los de Tampa no sé para dónde se van a ir. En Tampa está sucediendo también que esas personas que están llegando con buenos salarios. Entonces existe una posibilidad importante de invertir, pero a eso es lo que yo me refiero. Si tú tienes el dinero en efectivo, mira lo que se te destruía. Lo que comprabas con $1,600, ahora lo compras con $2,300. El dinero en efectivo se pierde, lo destruye la inflación. Unos clientes míos, ellos vendieron una propiedad y con esa propiedad compraron 2 propiedades nuevas y se acogieron a la figura donde no tenían que pagar el impuesto porque estaban reinvirtiendo. Es increíble, compraron 2 propiedades, una propiedad que costó $212,000 y la otra propiedad costó $245,000. Eso fue entre el mes de marzo y abril que firmaron el contrato. La de $212,000 hoy en día, porque son propiedades nuevas que están construyendo, entonces son precios de lista, la están vendiendo en $245,000 y la de $245,000 en $270,000. Más o menos las cuentas, estas personas lograron en este periodo de 3-4 meses ganarse entre $50,000 y $70,000 más o menos de incremento en el precio. Y sin embargo, cuando tenés una propiedad que está costando, esa propiedad que estaba costando 240 y que ahora cuesta 270, sigue creciendo, porque todavía faltan muchas unidades por construir en ese mismo barrio. Vas viendo cómo van incrementando las rentas y sigue habiendo personas que están llegando y están pagando por las rentas. ¿Hasta dónde va a llegar? Me imagino que hasta un punto donde los precios se estabilicen con los estados que están en unos topes. Y precisamente por eso es que te tienes que mover rápido y comprar, ya sea para Airbnb como a mí me gusta o en alquiler tradicional y siguiendo las estrategias que te comparto en este video. Soy Gabriel González Florentino, el economista y youtuber, y recuerda que todo sistema tiene su método y el método funciona.